La encíclica Espesalvi reflexiona la esperanza de los cristianos para los miembros de la Iglesia como la expresión de fe que profundiza en su naturaleza, apariencia e impacto en el presente, así como su significado trascendente más allá de los límites de esta vida. Cuando el creyente sabe que su vida tiene futuro, no terminará en el vacío, y se realiza a través de la práctica de la vida. Constituye una esperanza confiable para el creyente. La esperanza en el futuro influye en la realidad del presente. Después de muchos años de la Popolorum progresivo y desde luego también de otros muchos esfuerzos humanos de muchas instituciones, los problemas no han disminuido, sino que han aumentado y han surgido nuevas deficiencias. Por ello, la Caritas in Veritate insiste en que se han de valorar después los diversos términos en que hoy, a diferencia entonces del Popolorum Progressio 1967, se plantea el problema del desarrollo. El desarrollo sigue siendo un factor positivo sin duda, pero la sensación es que se producen en la actualidad desviaciones dramáticas. Es verdad que el desarrollo ha sido y sigue siendo un factor positivo que ha sacado de la miseria a miles de millones de personas. El enfoque de desarrollo que tienen las enseñanzas sociales cristianas va enfocado directamente a la promoción de la persona. La transformación que defienden estas enseñanzas aporta el concepto de desarrollo y de estructura económica, y es precisamente el concepto de bien común el que nos interesa en estos momentos para matizar qué quiere decir el desarrollo para las personas. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la perfección. El concepto de desarrollo nos lleva a lo que buscamos, la mejoría de todos y cada uno de los miembros de la sociedad para que cada uno de ellos lleguen a perfeccionarse como personas, y se intenta que la mejora de todas sea la prioridad del desarrollo. La concepción cristiana del mismo implica una opción preferencial por los pobres, es decir, que se precisa que sean los que peor están quienes se beneficien más para lograr mejorar su posición. Es por ello que se ha denominado perspectiva de la privación para enfrentarla a la perspectiva conglomerativa. Consiste en evaluar las mejorías en el desarrollo de la población a partir de los datos medios. El hombre autosuficiente. La reflexión encíclica recae en determinado momento sobre que el hombre es considerado el factor único de sí mismo, de su vida, de la sociedad. La consideración del hombre como autosuficiente sería errónea, teniendo en cuenta que su bienestar material depende de otros factores sociales con los que está relacionado. Hay dependencias inevitables, ya que el hombre no se hace a sí mismo, recibe su vida y sus facultades. También cabe mencionar que creerse autosuficiente y capaz de eliminar el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad con la salvación. No es nada fácil para el caso del bizantino la distinción entre el poder espiritual y el poder terrenal. La línea que divide es muy pequeña y por esto el análisis del fenómeno político se dificulta un poco. El carácter de representante de Dios, del emperador, permitió que su poder rebasara los límites del ejército, del gobierno civil, en ámbito en el cual ya era suficientemente poderoso. Entonces, la religión tomó incluso más poder que el mismo ejército y el gobierno que había en ese momento, participando en las esferas eclesiásticas que se le reconocieron la atribución de nominar y remover obispos, y entre ellos al mismo patriarca de Constantinopla. Por otro lado, el tema de la política es muy claro que su carácter fundamental en el análisis de la cuestión social se expresa por sí mismo. En efecto, no propone sistemas o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y ésta goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. Claro, va a ser recordar la necesidad que sintió Juan Pablo II de escribir su encíclica Evangelio Vitae, condenado al aborto y el eutanasia, pero recordando al mismo tiempo que la comunidad política tiene el deber de dictar leyes justas, respetando los valores morales que derivan de la verdad misma del ser humano, de la ley moral natural y objetiva.
A lo largo de la historia siempre se ha creído que la política y la religión no deben juntarse. Otros opinan que sí y otros simplemente no saben qué responder. Entonces, ¿es malo combinar el cristianismo y la política? No, pero debe tener un verdadero sustento y estar fundamentada en la palabra de Dios. Ni siquiera debe ser alterada ni adulterada. De hecho, el bien común es un principio de la doctrina social de la Iglesia, y este está ligado al tema principal, y se puede ver reflejado en la enseñanza del Papa Benedicto XVI, cuando él afirma que el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, y agrega, la justicia es el objeto y por tanto también la medida intrínseca de toda política. La política es más que una simple técnica para determinar los órdenes públicos. Su origen y su meta están precisamente en la justicia, y este es de naturaleza ética.